crecimiento económico más ambicioso que se ha lanzado durante este gobierno y en cualquier gobierno en realidad. Es en realidad la continuación de una serie de dispositivos que hemos venido lanzando ya hace un tiempo. El primer componente lo anunciamos hace un par de semanas. Este segundo componente, como ya había anunciado previamente, tiene medidas fundamentalmente de corte tributario y de corte laboral que hemos venido trabajando con los distintos sectores, en el caso de las medidas laborales con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y otros sectores. Y es un conjunto de medidas muy ambicioso. El conjunto de medidas del que estamos hablando hoy día básicamente consiste en 2 proyectos de ley, un decreto de urgencia y 3 decretos supremos. Tiene medidas de amplio alcance, como ya indiqué, tributarias, tiene medidas de gasto, de mayor gasto, tiene medidas laborales. Como también he declarado en días recientes, la economía peruana tiene perspectivas inmejorables de crecimiento dentro de la región, pero lo cierto es tenemos que asegurar que la convergencia a nuestro crecimiento de producto potencial sea lo más rápido posible y a eso estamos abocados. ¿En qué consisten estas medidas? Por el lado fiscal, estamos adoptando un conjunto de decisiones que en términos de volumen o cantidad de recursos comprometidos son cercanos a los 11.500 millones de soles o por encima del 2% del PBI, entre medidas de gasto y medidas de ingreso. Por el lado de las medidas de gasto, lo que estamos buscando es asegurar que haya una ejecución oportuna del gasto público y para ello estamos tomando medidas de corte administrativo que permitan romper la estacionalidad del gasto público y que se pueda efectuar el gasto lo antes posible. Y para ello también estamos dedicando recursos significativos al gasto en mantenimiento, incluyendo dando por primera vez continuidad del gasto no solo a inversión pública del 2014 al 2015, sino además dando continuidad del gasto en mantenimiento. El gasto en mantenimiento es el gasto que tiene el multiplicador o uno de los multiplicadores más altos en términos de generación de empleo e impacto en PBI. Esta medida además va a permitir que podamos gastar eficientemente los recursos. Solo en continuidad de gasto e inversiones estimamos que podrían gastarse aproximadamente 3.000 millones de soles el próximo año. Estamos destinando recursos incrementales también por 3.000 millones de soles para proyectos de inversión, como señaló la señorita Premier, que se dediquen a proyectos identificados por el Gobierno Nacional que sean de competencia de Gobierno Nacional o Gobierno Regional o Gobierno Municipal y que tengan fuerte impacto en desarrollo de localidades específicas, por ejemplo, impacto en pobreza, y para eso vamos a hacer próximamente pública una metodología que hemos venido desarrollando en el último año, año y medio en el Ministerio de Economía para asegurar que también se mejore la calidad de los proyectos de inversión pública. Esto es adicional a los recursos que están contenidos en el presupuesto de la República y se financiaría vía la emisión extraordinaria de bonos. Es bien sabido, y en términos de estacionalidad también, que el primer año de gobierno, los gobiernos subnacionales tienen un bache en términos de gasto y les toma tiempo en términos de poder generar mayor velocidad o celeridad en términos de formulación de proyectos. Y para eso estamos también proponiendo una modificatoria para que excepcionalmente el año 2015 puedan gastar una mayor proporción de sus recursos en gastos de mantenimiento. En conjunto, las medidas de gasto adicionales superan los 7.500 millones de soles y creemos que van a beneficiar o van a estar específicamente destinadas a gastos de alto impacto, de ejecución rápida y sobre todo de incidencia en sectores de pobreza. Por el lado de los impuestos, como bien señaló la señorita Premier y lo señaló también el presidente de la República en la tarde, estamos tomando por primera vez una decisión y por primera vez en muchos gobiernos una decisión clara de reducción de impuestos. En el Perú, los impuestos, las tasas de impuestos para aquellos que pagan los impuestos
son más altas que en el promedio de la región. Lo que estamos haciendo es reduciendo estas tasas porque queremos, uno, poner plata en el bolsillo de la gente para que pueda consumir. Y dos, introducir incentivos en las empresas para que reinviertan sus utilidades. Y a eso me voy a referir a continuación. Entre las medidas de impuestos tenemos, primero, una reducción del impuesto a la renta a las personas naturales. Como ya dije, vamos a devolver más plata al bolsillo de la gente para que pueda gastar en aquello que consideren pertinente. Esto lo estamos haciendo mediante una reducción de las tasas impositivas en los segmentos más bajos de ingresos que contribuyen a impuesto a la renta, liberando de esta manera recursos para el consumo de la gente. En segundo lugar, estamos introduciendo un mecanismo de recuperación anticipada de IGB para la adquisición de equipos de microempresa, de manera que podamos inducir a la adquisición de equipamiento en este segmento de empresas que representa un componente, un porcentaje importante, más del 50% del PIB a nivel nacional, el número de empresas. Creemos que con esto se va a facilitar la adquisición de equipos, la mejora de productividad en el segmento de la microempresa, de manera que puedan usar este beneficio tributario en beneficio de generación de mayores ingresos en los próximos meses y cortos años. En tercer lugar, estamos reduciendo el impuesto a la renta corporativo. La tasa de impuesto a la renta corporativo en el Perú hasta hoy día era de 30%. Estamos tomando la decisión de una reducción inmediata de 2 puntos porcentuales, 2% del PBI, 2% en la tasa de 30 a 28, con carácter inmediato. Carácter inmediato en impuesto a la renta significa vigencia a partir del 1 de enero del 2015, y con el objetivo y una gradualidad de transición hacia 26% al 2019, es decir, 2015 28%, 2017 27%, 2019 26%. El objetivo de esta medida es incentivar la reinversión de utilidades de parte de las empresas. Queremos inversión del sector privado, la inversión es bienvenida en este país y a diferencia de nuestros países, los países vecinos, que más bien están considerando medidas de incrementos de impuestos, nosotros creemos que el camino para incentivar inversión es la adecuación de impuestos para hacernos más competitivos tributariamente y a través de esto generar una mayor competitividad de la economía y generar mayor ganancias de productividad en nuestras empresas. Compensatoriamente, la tasa de dividendos va a subir de manera que la tasa global, la tasa conjunta de impuesto queda igual, pero aquellos que tomen la decisión de invertir, de reinvertir, pagan una tasa de impuesto a la renta menor. Como dije, reducción inmediata de 2 puntos y en un periodo de 4 años otros 2 puntos adicionales que se presentarán en la norma que se remitirá al Congreso. También estamos tomando medidas que permitan reducir el precio de los combustibles. Hoy por la tarde, Petroperú anunció, al igual que la semana pasada, nuevas rebajas en precios de combustibles, vienen adecuando sus tarifarios a las reducciones en los precios internacionales. Las reducciones se van a seguir notando en las próximas semanas conforme Petroperú vaya agotando los stocks que tiene adquiridos en el pasado. El día de hoy Petroperú tomó la decisión de reducir el precio de varios combustibles, varias gasolinas, en aproximadamente 5% en promedio. Acompañando nosotros desde el resto del Gobierno Nacional esta medida, estamos adoptando 2 decisiones. La primera es, estamos reduciendo el impuesto selectivo a los combustibles para las gasolinas y gasoles desde 98, 97, 95, 90 y 84.
a partir de la promulgación del decreto supremo que se promulgará próximamente en el transcurso de esta semana. Esta reducción de los selectivos al consumo, el impuesto selectivo al consumo, va a significar una reducción adicional de aproximadamente entre 4 y 5% adicional, sumado a la rebaja en los precios de referencia que ya indicó Petroperú. Adicionalmente a eso, estamos haciendo un ajuste extraordinario en las bandas de precios del Fondo de Combustibles que permita una reducción de los precios del diésel en aproximadamente 1 sol el galón y en el GLP en aproximadamente 1.6 soles el balón, que también tendrían carácter inmediato. Con esto vamos a abaratar el costo que sufren todos los peruanos en términos de transporte, los costos de transporte, y libera recursos para que puedan destinar a otros fines. Habíamos anunciado en semanas en el Consejo de Ministros pasado, luego del Consejo de Ministros pasado, que se iba a racionar el sistema de pagos de IGB. Ya habíamos tomado hace unos meses decisiones en términos de racionalizar el sistema de retenciones de IGB. En el Consejo de Ministros y posterior al Consejo de Ministros se tomaron decisiones sobre el sistema de tracciones del IGB. Se eliminaron 13 de las 39 partidas con una inyección de liquidez de aproximadamente 2.500 millones de soles a los agentes. Estamos terminando esta primera etapa de racionalización con el sistema de percepciones de IGB, que nace originalmente hace aproximadamente una década con 8 bienes sujetos al sistema de percepciones, y gradualmente fue creciendo hasta 40. Con la publicación del decreto supremo que próximamente emitiremos, se va a reducir el número de partidas sujetas, inclusive por debajo de las 8 originales se va a llevar a 6, las 6 principales, lo cual es una reducción significativa, racionalización significativa de este sistema de percepciones. Hay otras medidas, como indicó la Premier, importantes que están contenidas en este dispositivo, incluyendo lo que se llama consulta particular, que creemos que va a ser muy potente y eficaz en términos de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, tanto aduaneros como tributarios, en términos de consultas tributarias en procedimientos, operaciones que no estén iniciadas, de manera que esta consulta, una vez que sea hecha y respondida por la Administración Tributaria, tenga carácter vinculante para ese contribuyente en particular, en esa operación en particular. Entonces, en el caso que sugiera cualquier controversia futura, este fallo, esta opinión de SUNAT tiene carácter vinculante y, por tanto, antes de tomar las decisiones de corte tributario, ya los contribuyentes, las empresas, los contribuyentes pueden anticipar cuál sería la interpretación de la Administración Tributaria. Como dije, es un conjunto muy amplio de medidas, muy ambicioso, más plata en el bolsillo de la gente, incentivos a las empresas vía reducción de impuestos para que reinviertan en el Perú. Queremos reinversión, beneficios para las microempresas de depreciación acelerada para que inviertan en maquinaria y equipos, reglas de juego claras, entre otras. El conjunto de medidas tributarias tiene un impacto inicial y es inclusive sustancialmente mayor en el tiempo, tiene un costo fiscal inmediato en el 2015 de 4.500 millones de soles. Como indiqué, las medidas de ingresos sumadas a las medidas de gasto ascienden a aproximadamente 11.500 millones de soles, o ligeramente más de 2%, para ser exactos, 2.2% del PBI. Es un conjunto de medidas tremendamente audaz, si quieren ponerle un adjetivo que ha estado sonando en prensa. Son las cosas que tenemos que hacer, que hemos venido trabajando y que les dijimos que estábamos trabajando y que complementaban el conjunto de medidas inicialmente anunciadas. Con esto, el estímulo fiscal que tendríamos el próximo año sería de alrededor de, inclusive mayor al 2% del PBI. Y dicho sea de paso, el impulso fiscal este año va a ser un impulso de los más grandes que va a haber en la región, va a ser un impulso de por lo menos 1.2% del PBI o superior.
para empezar. Es decir, la política fiscal está haciendo su contribución para poder contribuir a la reaceleración del crecimiento en la economía. Estas medidas, sumadas a las medidas que anunciamos hace un par de semanas atrás, apuntan a mejorar la competitividad de la economía en el mediano plazo y darle un soporte de crecimiento en el corto plazo. Las medidas, desde las primeras que fueron anunciadas y diseñadas, se complementan y se potencian. Y acá queremos dar un mensaje claro: estamos privilegiando el crecimiento de la economía y vamos a adoptar cualquier medida que se requiera para garantizar que la economía peruana crezca por encima del 5,5% este año y converja su tasa de crecimiento potencial de 6%. Esto es lo que quería anunciar, señorita Premier. Dejo al ministro de Trabajo con el anuncio de otro conjunto de medidas laborales. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro de Economía y Finanzas. Son sin duda buenas nuevas para el país. Estoy segura que el Congreso de